Cordial saludo, mi nombre es Diego Trujillo Aldana, estudiante de tercer semestre de psicología y me ha correspondido el tema pues, de la filogénesis y la ontogénesis del sistema nervioso. Me llama mucho la atención la definición que hacía este autor que nos presenta, Ripoll, la cual ha sido pues fundamental el estudio del sistema nervioso de otros animales para poder entender el del ser humano, ya que este tiene muchas similitudes, pero también grandes diferencias. Entonces eso va a ser como lo central, que parte del estudio de la evolución de las diferentes especies para poder llegar al del ser humano, para que lo tengamos pues presente. ¿Cuál es la filogénesis del sistema nervioso? Hace referencia a la historia evolutiva de un grupo de organismos y la comparación con el sistema nervioso del ser humano. Lo que les digo, la filogénesis hace referencia a ese estudio evolutivo de las diferentes especies para poder llegar, lógicamente, a la del ser humano. Es fundamental. ¿Cómo se hace? Entonces empieza uno de los estudios que se hace es respecto a los animales que no tienen sistema nervioso. Entonces, reconocemos o se conocen como las células simples o unicelulares, que no poseen sistema nervioso, pero disponen de todo para su desarrollo biológico. Mientras que también hay otros animales pluricelulares que no tienen sistema nervioso, como la esponja. Entonces, ahí vamos a ir conociendo el por qué esa teoría evolutiva de las diferentes especies y cómo se llega al del ser humano, porque tiene mucha relación. Sistema nervioso de los invertebrados. Recordemos que los animales se clasifican en invertebrados y vertebrados. Es decir, que la mayor parte de los animales son invertebrados, es decir, no tienen columna vertebral. Su sistema nervioso es muy sencillo, pero no implica pues que no sea de ponerle atención y que sea base también para la del ser humano. El sistema nervioso de los vertebrados tiene unas características especiales, desarrollo a partir del tubo neural que va a ser fundamental en el proceso o el desarrollo del sistema nervioso. La simetría bilateral, la segmentación, el control jerárquico y los sistemas separados, la localización de las diferentes funciones. Entonces ahí tenemos pues lo que es la filogénesis de las diferentes especies. Ahora pasamos a la ontogénesis del sistema nervioso, que hace referencia a el proceso biológico del cual describe el desarrollo del sistema nervioso desde la fecundación hasta la edad madura o hasta la muerte, lógicamente haciendo todo el proceso, como lo podemos ver ahí en las imágenes. ¿Cuál es la morfogénesis del sistema nervioso? Como el afirma el autor, es el proceso mediante el que el encéfalo, tiene gran importancia, adquiere de manera progresiva su forma madura. Ahí vemos en las imágenes cómo se va dando ese proceso como tal. ¿Cuál es el proceso ontogénico? Tiene diferentes etapas. Primero, pues la fecundación, en la que se da en la trompa de falopio, donde el espermatozoide fecunda pues el óvulo. Después viene lo que es el cigoto, que se clasifica en módula, blástula. Después tenemos las tres capas, en ectodermo, donde procede la piel, el cabello, las uñas y el sistema nervioso. El mesodermo, donde proceden los músculos, los huesos y también ayuda con el sistema nervioso. El endodermo, donde proceden los órganos viscerales, el aparato digestivo y el respiratorio. Y el tubo neural, que hacía referencia en la diapositiva anterior, que es la estructura embrionaria fundamental que se forma durante las primeras semanas del desarrollo y que da origen al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal, donde va a depender pues todos los demás funciones, ¿sí? Entonces, yo diría que pudiéramos resumir todo esto, porque me llama mucho la atención para que nos quede claro que la filogenia entonces es el proceso o el... En la filogenia del sistema nervioso se refiere al estudio de la evolución de las estructuras y funciones de las diferentes especies a lo largo de la historia, ¿sí? Para que lo podamos entender. Mientras que la ontogénesis describe precisamente el desarrollo individual del sistema nervioso del ser humano, desde su concepción hasta su muerte, incluyendo lógicamente su respectiva maduración y su plasticidad neuronal. Bueno, muy buenas tardes a todos, tutora y compañeros. Mi nombre es Angie Daniela Agudelo Sandoval. Soy estudiante del programa de psicología, tercer periodo académico. En este momento voy a hablarles de una forma muy breve sobre la neurona, sus funciones, su estructura y algunos tipos. Bueno, empecemos. ¿Qué es una neurona? La neurona es la célula básica del sistema nervioso y su función principal es procesar y transmitir información mediante señales eléctricas y químicas. El procesamiento de información. Las dendrinas reciben múltiples señales y el soma integra esta información para decidir si hay potencial de acción. Transmitir señales. Las neuronas transmiten señales eléctricas, o sea, el potencial de acción, a lo largo del axón y las señales químicas, que son los neurotransmisores en la sinapsis. Estructura de la neurona. Bueno, como podemos observar en la imagen, así es la estructura de una neurona, que parte desde el soma o el cuerpo celular, que es el centro metabólico de la neurona, y contiene el núcleo o organulos esenciales. Las dendritas, que son las ramificaciones que salen desde el soma, su función es recibir las señales de otras neuronas y transmitirlas hacia el núcleo. El axón, que es la prolongación larga que conduce el impulso nervioso, o sea, el potencial de acción, desde el soma hasta las terminales sinápticas, que es como esa cosita amarilla que podemos observar. Las terminales axónicos son los extremos del axón. Allí en esas terminales se ocurre la sinapsis, es decir, la comunicación con otras neuronas o músculos a través de los neurotransmisores. Y la vaina mielina es la capa aislante que rodea el axón y acelera la transmisión de señales eléctricas.
Bueno, los tipos de neuronas, según su función, pueden ser sensitivas, que transmiten la información desde nuestros sentidos al sistema nervioso central, las motoras, que son las que llevan las órdenes desde el sistema nervioso central hacia nuestros músculos o algunas glándulas. Y las interneuronas, que conectan neuronas entre sí dentro del sistema nervioso central y son cruciales para el procesamiento de la información. También las podemos observar en la imagen adjunta. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Sánchez y en esta ocasión estaré explicándoles la estructura y función del sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es como una red de cables que conecta todo nuestro cuerpo con el cerebro. Actúa como una gran central de comunicaciones que recibe información del exterior por medio de nuestros sentidos, es decir, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, interpreta esta información y le dice al cuerpo qué hacer. Gracias al sistema nervioso podemos pensar, podemos movernos, podemos sentir y reaccionar ante todo lo que pasa en nuestro entorno. El sistema nervioso se divide en dos partes fundamentales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. En este caso, el cerebro viene siendo como el jefe, es el que recuerda, es el que da órdenes, es el que piensa y decide, y la médula espinal actúa como una autopista que lleva mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico son todos aquellos nervios que salen precisamente de la médula espinal y se ramifican en el resto del cuerpo. Estos nervios son los que transmiten la información que se recoge del entorno y la llevan al cerebro. Y también llevan las órdenes del cerebro hacia los músculos, por ejemplo, para que se muevan. El sistema nervioso tiene múltiples funciones y para que las podamos comprender de una manera más fácil, se clasifican en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que nos permite sentir todo lo que pasa a nuestro alrededor y mover nuestro cuerpo de forma voluntaria. El sistema nervioso autónomo gestiona las funciones involuntarias y automáticas y se subdivide en simpático y parasimpático. El simpático es el que prepara nuestro cuerpo para situaciones de amenaza, por ejemplo, acelerando el ritmo cardíaco, aumentando la frecuencia de respiración, dilata nuestras pupilas, hace que suden nuestras manos, y el parasimpático se encarga de las funciones de descanso y digestión. Entonces, por ejemplo, disminuye el ritmo cardíaco después de una situación de estrés o actividad para que el cuerpo regrese a su estado de reposo. Compañeros y tutora, mi nombre es Caterina Muñoz Bernaza. Yo les voy a hablar de los tipos y funciones de neurotransmisores. Entre ellos encontramos la acetilcolina. Al liberarse en la unión neuromuscular, pues es la responsable o estimula la contracción de los músculos y también es responsable de la fase REM del sueño, es la fase donde se sueña. Encontramos también los neurotransmisores aminoácidos, entre ellos los aminoácidos excitadores como el glutamato y aspartato, y los aminoácidos inhibidores como el GABA y la glicina, que controlan los niveles de estrés y favorecen la capacidad de conciliar el sueño. Encontramos también los monoaminas. Estos pueden ser catecolaminas. Entre ellos encontramos la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Lo que las diferencias son el número de enzimas y entre sus funciones pues actúan como respuesta al estrés y al aumento de la tasa cardíaca. También encontramos la serotonina, que controla la motilidad intestinal y el tono vascular, y también se relaciona con las fases del sueño. La histamina, que se libera en las reacciones alérgicas y en las inflamaciones de los tejidos por lesiones. Encontramos también otros neurotransmisores. Estos son péptidos que actúan como neurotransmisores y entre ellos encontramos la sustancia P, la colecistoquinina, péptido intestinal vasoactivo, el neuropéptido Y, la somatostatina, que inhibe la liberación de la hormona de crecimiento, y la neurotensina. Muchas gracias. Siguiendo con la presentación, en este momento vamos a hablar de la transmisión sináptica. La transmisión sináptica es un proceso fundamental en la comunicación neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que es la conexión donde se transmite información de una neurona a otra. Esta información se da mediante señales eléctricas o químicas y permite pues, que se transfieran datos de una neurona a otra. Tenemos dos mecanismos, como lo mencionábamos, de transmisión sináptica. Tenemos la sinapsis eléctrica
que permite que la transmisión de información sea mucho más rápida y más directa entre las neuronas a través de las uniones GAP, ¿cierto? Como podemos ver en esta primera imagen, sería una transmisión eléctrica. Y el segundo mecanismo es la transmisión química. Esta transmisión química se da mediante la liberación de neurotransmisores a través de las hendiduras sinápticas. Entonces, como podemos ver aquí, se liberan y son pues recepcionados por este tipo de brazos en la neurona postsináptica, que vendría siendo como la receptora. Los neurotransmisores tenemos la dopamina, la acetilcolina y la serotonina. La dopamina es uno de los neurotransmisores claves que se asocian con la sensación de placer y la motivación, y es pues lo que da como esas ciertas recompensas al cerebro. La acetilcolina, por su parte, es crucial para los procesos de aprendizaje y memoria y facilita en este sentido pues la comunicación entre las neuronas. Y la serotonina influye en los estados de ánimos de la persona y regula el sueño, entonces también cumple un papel importante para la salud mental. La plasticidad sináptica hace referencia a esa capacidad de las conexiones neuronales en ajustarse o cambiar, lo que permite pues como una mayor adaptabilidad en cuanto a procesos de aprendizaje y memoria, y a su vez pues permite la adaptación del cerebro para esos procesos, ¿cierto? Mediante el fortalecimiento de las conexiones que son más relevantes, y asimismo pues se debilitan las que no se utilizan mucho, por decirlo de cierta manera. ¿Qué genera estas? Cuando hay fallas en las conexiones sinápticas, pues se desarrollan los trastornos sinápticos, que vienen siendo trastornos como la depresión, que afectan el estado de ánimo, la esquizofrenia, que hace pues la distorsión de la realidad, y otro como problema pues es el Parkinson, que impacta directamente el control motor del cuerpo. Entonces, cuando no hay una buena conexión sináptica y no son retenidos directamente pues mediante la transmisión química, pues, se generan estos trastornos sinápticos. Y bueno, eso es todo por lo de la transmisión sináptica. Muchas gracias.